Eh, Estamos en la segunda parte y final de esta carta. No es que este vaya a ser el último mensaje, sino que estamos en la segunda parte. La primera parte, ¿no es cierto?, la dejamos atrás, en donde Juan, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, estaba animando a la iglesia, o animaba a la iglesia en la carta, a vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Y decíamos allí, o meditábamos, que la idea que Juan tenía allí era que los receptores de la carta, los receptores originales de la carta, hemos meditado que nosotros también somos receptores hasta el día de hoy, pero los receptores originales de la carta pudiesen tener algo de cómo comparar y cómo mirar de qué manera podían diferenciarse del mundo como verdaderos discípulos. ¿Se acuerdan? Que esa era la idea de fondo, ¿verdad?, en esta parte, en esa primera parte de la carta. Entonces, revisábamos en estos mensajes qué es lo que significaba andar en luz, y cómo andar en luz era una característica de un verdadero discípulo. Obedecer los mandamientos del Señor era otro. Amar a nuestros hermanos era el siguiente. Y terminamos la semana pasada diciendo que amar al mundo, ¿no es cierto?, era un signo de aquellos que no eran discípulos de Jesús. Amar al mundo. Y decíamos que amar al mundo no significaba no amar a las personas, porque eso estaría totalmente distante de lo que significaba compartir el Evangelio, por ejemplo. Era no amar, mejor dicho, los estilos o el estilo de vida que encontramos en el mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, hasta allí llegaba esta primera parte. Y hoy día, en esta segunda parte, que iniciamos hoy, en la carta se van a seguir marcando diferencias entre los verdaderos discípulos, pero en distinción con lo que Juan va a llamar, o llama aquí en la carta, anticristos. ¿Ya? La iglesia estaba siendo, como lo vimos creo en el primer mensaje, estaba siendo atacada desde fuera, pero también desde dentro. Y este ataque desde dentro de la iglesia es lo que Juan está previniendo en esta segunda parte, a lo que él llama, ¿verdad?, los anticristos. En esta segunda parte entonces vamos a ver 5 pruebas. Si en la anterior vimos 4, ¿verdad?, pruebas o marcas, ahora vamos a ver 5. Hoy día vamos a ver la primera de ellas, de evidencias que marcan, valga la redundancia, la diferencia entre un discípulo verdadero y aquel que en realidad no es discípulo, sino que, como dice Juan, un anticristo. Aquel que hace una confesión verdadera de su fe en Cristo Jesús va a ser un verdadero discípulo y va a estar en contraste con una confesión falsa o mentirosa de quien obviamente no es un verdadero discípulo de Cristo. De hecho, el mensaje de hoy tiene como título eso: una confesión verdadera o una confesión veraz. Como primera cosa, como primer punto, hoy día quiero que nos centremos en tratar de describir cómo eran estos anticristos. ¿Ya? De hecho, suena extraño quizás que escuchemos hablar de anticristos en vez de anticristo. ¿Ya? Nosotros generalmente escuchamos hablar del anticristo, aunque, para ser sincero, la Biblia nunca habla de anticristo como tal, sino que de anticristos. En la única parte en la escritura que encontramos de anticristo es aquí. En otras partes de la escritura se habla del hombre de pecado, o se habla, ¿no es cierto?, de aquel que se opone a Dios, pero nunca se habla como anticristo. Anticristo lo encontramos acá, ¿ya? No quiero centrarme hoy día en el mensaje en si el anticristo será o no una persona, o un movimiento, o un principio, o un espíritu anticristiano. No es el tema hoy día. Más bien, quiero invitarlos a que podamos ver en la carta de Juan y en las palabras del mismo Jesús lo que sucedería, o algunas señales que sucederían al final de los tiempos, ¿ya? O lo que la Biblia también llama el final de los tiempos, o la hora final en otras versiones también. Hemos llegado a la hora final. Juan habla aquí de los últimos tiempos, ¿ya? Esto no es otra cosa, el final de los tiempos no es otra cosa que un periodo, o valga la redundancia, un tiempo, que también se denomina el tiempo, el periodo de la iglesia. Voy a referirme a eso más adelante, ¿ya? Que el tiempo o el periodo de la iglesia que está entre la primera venida de Jesucristo, lo que recordamos en Navidad, ¿verdad?, y su segunda venida, que la iglesia está esperándola aún, ¿ya? Ese tiempo
es lo que se llama el final de los tiempos. Parece extraño, ¿no es cierto? Pero la Biblia habla, y voy a poder entregar argumentos para eso, del final de los tiempos como un periodo que es bastante largo. De hecho, hemos ya experimentado más de 2000 años. Entonces, fíjense lo que dice Jesucristo primero, a propósito de lo que está hablando Juan acá. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 24, porque Cristo dice, surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera de ser posible engañar incluso a los elegidos. Jesucristo, cuando estaba vivo aún, ¿no es cierto?, antes de que fuera crucificado, después resucitó, entendemos que Cristo está vivo hasta el día de hoy, pero en ese periodo de tiempo que estuvo habitando entre nosotros, ¿verdad?, exhortó y advirtió esto: surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Y fíjense lo que nos dice ahora otra cita que voy a dar de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2. Miren qué armonía hay aquí también con esta idea del final de los tiempos y de lo que va a suceder allí. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, dice, y de nuestra unión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está hablando de ese anticristo, el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿cuál es mi intención con estas dos citas? De que entendamos que lo que dice Juan de hablar de anticristos no era algo novedoso para la iglesia. De hecho, antes que la iglesia comenzara a formarse, ya Jesucristo había advertido que iban a existir falsos profetas, anticristos, etc. Después Pablo, otro apóstol, ¿verdad?, concuerda con Juan en esta idea y en esta verdad de lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, podemos ahora entender mejor que cuando Juan se refiere a anticristos, está apuntando a personas que están siendo parte de la iglesia y no se ajustan, podríamos decir, a recibir la enseñanza sana, correcta del Evangelio. No se ajustan tampoco a enseñar de manera correcta el Evangelio, ni tampoco a vivir de acuerdo a las verdades fundamentales del Evangelio. Esas son las personas a las cuales Juan llama anticristos, ¿ya? Parecían ser cristianos genuinos, porque estaban en la iglesia, participaban, podríamos decir, de los cultos. Sin embargo, nunca fueron verdaderos discípulos de Jesús. Acuérdense que ahora estamos haciendo comparación no entre quienes son verdaderos discípulos y quienes son del mundo, sino que ahora haciendo comparación y contrastes en que quienes son verdaderos discípulos y quienes son los que Juan llama anticristos. Juan los trata de mentirosos. Juan los trata de personas falsas, ya que niegan a Jesús o niegan que Jesús es el Mesías o el Cristo, o, como dice aquí en los términos que usa la primera carta, como el ungido, ¿ya? El ungido, ¿ustedes han escuchado hablar de ese término? El ungido. Fíjense que tristemente, en el mundo evangélico, podríamos decir, en la cultura evangélica, se llama o se trata el ungido al pastor. ¿Han escuchado eso? El ungido. En la cultura evangélica popular, el ungido. Pero aquí la Biblia está hablando que el ungido es el Cristo, ¿ya? Es el Cristo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el Mesías. Entonces, lo que, entre paréntesis también, ¿por qué el ungido? El Cristo, ¿por qué el ungido? Dentro de la tradición hebrea, especialmente en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver cómo se hacía un rito, ¿verdad?, de ungir. ¿A quiénes se ungía? A los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, ¿ya? Ahora, Cristo cumple justamente esa función, ese triple oficio: profeta, sacerdote y rey, ¿ya? No es algo, podríamos decir así, como que, oh, qué coincidencia, no. Cristo cumple una función profética,
Cristo cumple una función sacerdotal, Cristo también cumple una función real o de rey. Entonces, este acto de ungir era separar a las personas para un oficio o para una tarea especial. Los sacerdotes eran ungidos, separados para ese oficio, los reyes, con mayor razón también los profetas. Entonces, el ungido, el Mesías, era aquella persona que el pueblo estaba esperando, ansiosa, que apareciera para rescatarlos. Es la razón entonces de por qué se le llama a Cristo, entre otras cosas, el ungido. Entonces, Juan trata de mentirosos, Juan trata de anticristos a todas estas personas que estaban allí en la iglesia, pero que se oponían a estas verdades que estaban en las Escrituras. Y de una manera, podríamos decir, natural, obvia, si se niega a Cristo, si se niega a quién es el ungido, a quien estaban esperando, con todo lo que esto significaba, no se puede sino negar también a Dios. Porque sabemos y hemos estudiado a través de la palabra que Cristo también es Dios. Si yo niego la segunda persona de la Trinidad, niego a Dios también, niego a Dios Padre también, niego al Dios Trino y Uno, al fin y al cabo. Fíjense lo que nos dice el verso 24, que compartí con ustedes. Capítulo 2, verso 24. En la segunda parte, voy a leer el verso completo. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Permanecer, vamos a verlo enseguida, tiene que ver con perseverar en la relación. Pero fíjense que lo que dice ahora el verso 23, el anterior. Todo aquel que niega al Hijo, niega quién es el ungido, niega quién es el Cristo, tampoco tiene al Padre. O sea, no tiene comunión, no puede creer, tener comunión con Dios Padre si tú estás negando a Jesucristo. Y por eso que en la segunda parte del verso 23 agrega: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, hay una comunión con el Padre. Ahora, que haya surgido o que hayan surgido estos anticristos, dice Juan, es una señal, como lo vimos hace un ratito atrás, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y vuelvo a insistir aquí. Esta expresión tiene relación con el tiempo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos viviendo el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no es un día. Sin lugar a dudas va a llegar un día en que va a ser el último, pero de este final de los tiempos. Hoy día estamos viviendo el final de los tiempos. Es este tiempo, esta era de la iglesia, desde que Cristo, ¿no es cierto?, nació, desde su primera venida hasta la segunda venida. Ese es el final de los tiempos, estamos viviéndolo hasta el día de hoy, y están apareciendo, como vamos a ver más adelante, distintos anticristos a propósito de lo que Juan está hablando en esta carta. Estos anticristos de esta época, siglo I, aproximadamente 90-95 después de Cristo, habían pasado 90 años, ¿no es cierto?, después que Cristo murió y resucitó. Estos anticristos están aliados con la mentira. Son, podríamos decir, amigos de la mentira. Y por eso que es tan delicado, y por eso Juan advierte de esto. Juan escribe a la iglesia no porque no conozcan estas cosas. Fíjense que es extraño decir, yo les escribo no porque no conozcan la verdad, sino que porque justamente la conocen, yo les estoy recordando esto. Les estoy recordando las verdades centrales del Evangelio. Porque ustedes conocen la verdad, efectivamente la conocen, les está advirtiendo de estos falsos hermanos, de estos falsos profetas, de estas personas que él llama anticristo, que están propagando al menos un evangelio torcido. En lo más grave es un falso evangelio. Y Juan está advirtiendo a la iglesia: cuidado con estas personas, cuidado con estos mentirosos, cuidado con estos anticristos. Es la razón por qué trata a estos hombres entonces como mentirosos, como falsos, como las palabras que nosotros usamos hoy día comúnmente, como chantas. ¿Les suena más esa palabra? A lo mejor, ¿no es cierto? Como personas chantas dentro de la iglesia. Fíjense el verso 24 otra vez, pero la segunda parte, y voy a leer el verso 25. La segunda parte, después del primer punto seguido, del verso 24. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es decir,
Juan está uniendo aquí las verdades del Evangelio, las verdades que se estaban torciendo del Evangelio, o el falso Evangelio que estaba siendo predicado dentro de la iglesia, o no querían recibir ese Evangelio, estos anticristos, con el fruto más hermoso del Evangelio, que es la salvación. Muchos de estos anticristos, y esta es la última cosa que quiero decir o tratar al respecto en este punto, muchos de estos anticristos, dice Juan, ahora ya no son parte de la comunidad de la iglesia y por eso salieron de nosotros. El verso 19, ¿no es cierto? El verso 19 dice esto: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, si ustedes se fijan en ese verso, al menos nosotros, dice, aparece 5 veces en un verso. Nosotros, nosotros, nosotros. Juan, ¿qué es lo que está queriendo hacer ver aquí a la iglesia, a los que recibieron esta carta? Está haciéndole ver que habían personas allí que ciertamente eran nosotros. O sea, está diciendo Juan, yo soy con ustedes, tengo comunión con los que están en la verdad. Pero hay otros que no son nosotros. Esos son los falsos, esos son los anticristos, esos son los chantas, ¿ya? Todo esto sucede para que se haga evidente quiénes son sus discípulos y quiénes no. Aquí otra vez el contraste, ¿ya? Si en la primera parte de la carta estaba el contraste entre aquellos que eran del mundo y los verdaderos discípulos, ahora el contraste es entre quienes son anticristos y quienes son los verdaderos discípulos. Por eso que el nosotros en el verso 19 aparece 5 veces, ¿ya? Dejamos atrás ese punto y ahora centrémonos en lo que Juan habla de lo importante que es una confesión verdadera, una confesión correcta o una confesión veraz. Y con esto me refiero, y la Escritura se refiere, a que todo aquel que tiene un credo, ¿le suena la palabra credo, verdad? ¿No es cierto? De hecho, repetimos nosotros lo que creemos antes de participar de la Santa Cena, ¿ya? Entonces, todo aquel que tiene un credo o una confesión que se ajusta a la verdad general y a las verdades particulares que encontramos en el Evangelio de Cristo Jesús, es un verdadero discípulo, ¿ya? Entre otras cosas, porque hemos visto varias características de lo que es un verdadero discípulo. Pero en esta parte, Juan, para querer separar a los anticristos de los que son verdaderos discípulos, el verdadero discípulo tiene una confesión, un credo verdadero, ¿ya? ¿Y qué es un credo verdadero? Que se ajusta en lo general, pero también en lo particular, en las verdades particulares al Evangelio de Jesús. Al contrario, quien se opone a esas verdades generales y a esas verdades particulares, ¿no es cierto?, o que están tergiversando esas verdades, o que están mal enseñando esas verdades, son anticristos, ¿ya? Ustedes escucharon en uno de los mensajes que yo prediqué que uno de los principales enemigos de fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, eran los gnósticos. ¿Se acuerdan? Y yo les decía que la gnosis o los gnósticos eran personas que estaban infiltrados en la iglesia, pero que también estaban fuera de la iglesia, y que lo que buscaban era buscar la verdad, o digámoslo así lisa y llanamente, llegar a la salvación a través del crecimiento propio, a través del esfuerzo propio, o sea, la salvación por obras, ¿ya? Llegar al máximo de conocimiento, llegar a que el ser humano fuera realizable, ¿no es cierto?, o llegar a ser el mejor ser humano a través del propio conocimiento, de lo que yo puedo buscar y conocer. Y eso está total y absolutamente distante de lo que el Evangelio de Jesús enseña. ¿Qué es lo que enseña el Evangelio de Jesús? Ustedes estaban muertos en delito y pecado. Es imposible que puedan encontrar la verdad. Alguien tenía que venir a encontrarlos. Y ese que salió a encontrarlos es Jesús. Entonces, los gnósticos, este grupo que estaba atacando a la iglesia, ahora desde dentro también, y también desde fuera, mantenían esta doctrina herética. Esta doctrina que era una herejía. ¿Saben ustedes lo que significa herejía, no? A veces nosotros escuchamos oye, ese hombre hereje. Hereje, ¿por qué? Porque habla pura grosería, ¿no es cierto? Esos son los herejes para nosotros. Pero en los términos bíblicos, ¿no es cierto?, el hereje o aquel que está en contra de Cristo o aquel anticristo es aquel que afirma algo que no se ajusta a la verdad del Evangelio. Ese es un hereje. O sea, lo que los gnósticos y otras filosofías estaban predicando o enseñando en contra dentro de la iglesia eran herejes.
¿Ya? Juan, entonces, en esta carta advierte a la iglesia con respecto a su credo, a lo que creían, y qué es lo que se consideraba una confesión verdadera, que separaba buenamente a quienes son verdaderos discípulos de quienes son en realidad anticristos. ¿Cuál es este credo? ¿Qué es lo que ellos debían creer? El verso 23, la segunda parte, que la hemos leído varias veces, es eso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tan simple como eso. O sea, esta confesión verdadera, esta confesión veraz, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, era la confesión, era el credo que se oponía de manera tajante a los gnósticos, que se oponía de manera tajante a esta filosofía, que ¿qué es lo que decía? No necesitamos conocer a Cristo, no necesitamos confesar que el Hijo es el que salva, sino que es necesario que yo me esfuerce, que yo busque conocimiento en distintas fuentes y que yo sea una mejor persona para así tener la salvación. Eso es así en chileno, digamos, lo que busca el gnosticismo hasta el día de hoy. Entonces, la confesión veraz, la confesión, podríamos decir, ortodoxa, la confesión más canuta evangélica en este tiempo para ir en contra de los anticristos es: si tú confiesas al Hijo, tienes también al Padre. Esta confesión está relacionada con creer o confesar que Jesús, como lo vimos delante, es el ungido, que Jesús es el Cristo. Y el que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo. Verso 22, muy clarito. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Ya? Y a su vez, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esto indica que quienes tienen una verdadera y una correcta, restaurada relación con Dios por medio de Cristo, necesariamente deben tener una correcta confesión de su fe. Entre otras cosas fue lo que hicieron los nuevos miembros que tenemos acá. Confesaron su fe. Yo le hice preguntas y ellos asintieron. Sí, eso es lo que creo. Entonces, allí está, en una confesión veraz, una confesión verdadera, cómo se destaca o cómo se separa o cómo se discrimina positivamente a quien es un verdadero discípulo de Jesús. Los verdaderos discípulos, entonces, se diferencian de los anticristos en que tienen la unción del Santo, dice más adelante el verso 20, que tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Aquí tenemos que explicar otra vez un poquito qué significa esto con la unción del Santo. Ya sabemos qué significa el ser ungido. Unción viene exactamente de la misma palabra. El tener la unción del Santo es tener lo que nosotros conocemos como el ser ungidos, haber sido tratados de una manera especial y particular por el Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción, ustedes han sido bañados, han sido untados. De hecho, la palabra untar viene de ungir también. ¿Ustedes les gusta untar la marraqueta en el juguito de tomate? Ya. Bueno, ustedes han sido tocados, ustedes han sido ungidos, ustedes han sido empapados, no el pancito, sino que ustedes por el Espíritu Santo. Y el que tiene la unción del Espíritu Santo, dice aquí, conoce todas las cosas. Ahora, esto de conocer todas las cosas no significa que saben de matemáticas, que saben de filosofía, no. Conocen todas las verdades o las verdades fundamentales del Evangelio. Por tanto, si ustedes tienen la unción del Santo, están capacitados para oponerse y para resistir a los anticristos. Esto está diciendo Juan acá, ¿ya? Conocen todas las cosas. Ustedes tienen la unción del Santo. Además, esto yo cuando leía y redactaba el sermón, vino a mi mente el famoso texto de 1 de Pedro 2.9, que nos aclara mucho esto. Fíjense lo que dice 1 de Pedro en su carta. Pero ustedes son linaje escogido, un linaje, o sea, de una familia especial, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos reyes y sacerdotes, fíjense, ustedes son reales sacerdotes. ¿A quiénes se ungía? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿A quiénes se ungía? A los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y ustedes, le está diciendo ahí Pedro en su carta, son personas que han sido ungidas. O sea, ustedes son comparables delante de mí, dice el Señor, aquellas personas más importantes. Más importantes. ¿Por qué?
porque ustedes tienen ahora mi Espíritu, el Espíritu Santo. Esta unción entonces permite que los verdaderos discípulos sean sustentados por el Espíritu Santo, pero también permaneciendo anclados en la fe de Jesús, y que su fe esté cimentada o esté sentada en lo que aprendieron desde el principio o desde que fueron enseñados en la palabra fiel del Señor. Lo que ustedes aprendieron desde el principio, desde la primera vez que ustedes escucharon el Evangelio, las verdades del Evangelio, permanezcan en ello. Que de allí nadie los mueva. Por esta última razón es que Juan agrega en el verso 27, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Y muchos agarran esto diciendo, yo qué voy a esperar que el pastor me enseñe. No, que este me enseñe, no tengo necesidad de que nadie me enseñe. No tiene que ver entonces esto con la instrucción cristiana, que siempre es necesario, sino que nadie a ustedes le tiene que venir a enseñar nada de lo que esos falsos hermanos, de lo que esos chantas andan queriendo enseñar. Nadie tiene nada que enseñarle. Ese es el sentido que dice aquí, ¿no es cierto, Juan? No tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque ustedes tienen lo básico, lo fundamental, que es el Evangelio mismo y las verdades que están allí. Y por último, hermanos, el último punto que quiero compartir con ustedes hoy es lo que de alguna manera he venido reforzando semana a semana, que lo que tiene que ver con una relación y una relación verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver en el texto de Juan, que está inspirado por el Espíritu Santo. Ya me desconcentré. Me desconcentré contigo, Sofía. Te voy a tirar agua, otra vez. Te voy a tirar agua otra vez. Ya. Entonces, Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo, hace evidente, o quiere hacer evidente, que quienes son sus verdaderos discípulos mantienen una verdadera y restaurada relación con Dios Padre a través de Jesucristo. Entonces, una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo tiene que ver con una relación que ha sido restaurada. ¿Se acuerdan que el que una persona sea un pecador no regenerado implica que sea enemigo de Cristo? ¿Se acuerdan de eso? Si usted no ha sido regenerado, no ha vuelto a nacer espiritualmente, sigue siendo enemigo de Dios. Una relación restaurada implica que usted ha vuelto a tener una relación correcta con Dios a través de la obra que Dios hace en usted. ¿Ya? Entonces, aquellos que no tienen una confesión verdadera y son en realidad anticristo, no tienen una verdadera relación con Dios a través de Cristo Jesús. A lo mejor creen tenerla o pretenden tenerla, pero es imposible que la tengan porque deben nacer otra vez. Y nacer otra vez implica no solamente conocer. ¿Se acuerdan que la relación con Cristo Jesús no es conocimiento? ¿Es necesario el conocimiento? Sí, pero no es conocimiento en el sentido intelectual, sino que se trata de una relación. Entonces, si lo que has oído desde el principio, dice el verso 24, permanecen ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, como yo les decía, Juan les dice, si la fe de ustedes está fundamentada en las verdades centrales del Evangelio, ustedes pueden tener una verdadera relación con Dios. Con esta declaración, Juan está dejando claro de manera implícita que los anticristos, como yo les decía, no pueden en realidad tener comunión con Dios, aunque ellos así lo proclamen. Por más que hablen, no pueden tener. Es una pretensión, nada más. Es imposible. Calzan aquí entonces perfectamente las palabras de Jesús cuando en el contexto de la elección de sus primeros discípulos les dice, leo acá, os cito Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se imaginan ustedes lo terrible que va a ser cuando Cristo diga, lo niego, este no es mi hijo? Eso es, este no es mi hijo. Y muchos estarán diciendo, sí, tú eres mi Señor. Y Cristo le dice, no. Y lo voy a citar más adelante, creo, si lo tengo en mente, no, tú no eres mi hijo. Nunca te he conocido. Eso es negar. El que me niegue a mí, yo también lo voy a negar.
Entonces, hermanos, para meditar y practicar. Al igual que en el primer siglo y los siglos posteriores, y hasta el día de hoy, la iglesia se ve enfrentada a muchos anticristos. Por eso estamos en el final de los tiempos. ¿Ya? Esto nos indica que estamos o que debemos estar siempre alertas a estos, como hemos dicho, a estos chantas, a estos mentirosos. Ahora, esto no indica necesariamente que mañana o pasado será cuando venga el Señor, por segunda vez. No. Ciertamente puede ser en cualquier momento. Sin embargo, como el mismo Cristo lo dijo, ni el día ni la hora lo podemos conocer. No les toca a ustedes, dice el Señor Jesús, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, mejor dicho, en Hechos, saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Palabra de Jesucristo. En Mateo 24, de la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, porque Cristo está enseñando allí de las señales que habría, ¿no es cierto?, antes que Cristo volviera por segunda vez. Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora está cerca y está a la puerta. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Segunda cosa, estos anticristos de hoy, que existen hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hacen? Agregan o quitan verdades al Evangelio de Jesús o se muestran como los exclusivos ungidos, haciendo creer que por medio de señales o prodigios son parte de sus verdaderos discípulos. Dos ejemplos. Tenemos hoy entre iglesias cristianas a personas que son incluso pastores o líderes en ellas que abiertamente son homosexuales. ¿Creen ustedes que eso es parte de ser un verdadero discípulo? Claro que no. Estos mismos que abiertamente llevan vidas pecaminosas han creado una Biblia para gay y lesbiana. ¿Saben ustedes eso? ¿Esto qué se puede decir que, si no, otra cosa que son anticristos? Estoy dando un ejemplo de dos. Y el otro ejemplo es de aquellos que centran todo su ministerio en que sucedan milagros y milagros cada domingo. Claramente Dios sigue obrando milagros hasta el día de hoy en medio de su pueblo. Sin embargo, no podemos obligar a Dios a que sean obrados milagros todas las semanas. Además, por la misma escritura entendemos que el que se obra en milagros y prodigios no es necesariamente una señal de estar en la fe de Jesús. Y aquí cito lo que yo les comentaba, dos citas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que le dije cuando Cristo va a negar? Tú no eres mi hijo. Ya. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan que una de las señales de ser un verdadero discípulo era cumplir los mandamientos del Señor? Bueno, aquí está Jesucristo recordando eso. El que haga la voluntad de mi Padre. En aquel día, cuando el Señor vuelva, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, fíjense, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, yo era pastor, Señor. Otro dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Hice exorcismo, Señor, liberé a personas de espíritus malvados. Y otros dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. O sea, yo los negaré delante de mi Padre. Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Entonces, hermanos, fíjense, estamos aplicando aquí el texto de hoy. Estamos aplicando lo que hemos aprendido hoy. El que haya señales, el que haya prodigio, el que haya milagro, no necesariamente es seña de que esas personas sean discípulos de Cristo. Porque pueden ser anticristos. ¿Significa eso? Ah, el pastor está diciendo entonces que los milagros no existen hoy día de hoy. Sí, amén, existen. Yo los he vivido, no en mi vida particular, pero hermanos que han recibido sanidad. Y lo hemos vivido. Pero ¿significa eso que alguien que haga por la obra de Dios un milagro, eso significa que es un hijo del Señor? No. Aquí el Señor le dice, nunca los conocí. Y muchos estarán alegando ese día. Oiga, Señor, pero yo era pastor. No te conozco. Pastores incluso. Anticristos. Oiga, Señor, pero yo eché fuera demonios. O sea, hay personas que hacían obras maravillosas. Tampoco, no te conozco. Cuidado con eso. La palabra del Señor es clara. Y por último, la otra cita que quería, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas,
harán grandes señales. Esos falsos cristos, esos falsos profetas, dice Jesús, harán grandes señales y prodigios. O sea, eso va a ser evidente. Pero no, si esto, Él es del Señor. Él es del Señor, ¿por qué? Porque hizo esto. Pero el Señor está diciendo en su palabra que esos falsos cristos, al final de los tiempos, en los tiempos que estamos viviendo hoy, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Cuidado, hermanos. Cuidado. La profesión de fe, lo que yo creo, lo que la iglesia cree, debe estar acorde a la palabra del Señor. Y si está acorde a la palabra del Señor y hay milagros, amén. Pero cuidado, cuando hay milagros y esas personas, esos falsos cristos, no están acorde a lo que dice el Evangelio. Cuidado, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. El Espíritu Santo debe darle eso a ustedes y les da ese discernimiento. Por último, hermanos, hasta el día de hoy es muy pertinente la exhortación que hizo Juan a sus amados hermanos, que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre, dice el verso 24. Todos nosotros hemos sido instruidos en las verdades del Evangelio y de hecho las recordamos cotidianamente y de manera especial cada domingo desde lo que se predica del púlpito. Recordé lo que aprendimos desde el catecismo, con quienes son nuestros hermanos hoy día, con quienes son nuevos miembros, pero también es necesario recordar a todos, de modo que siempre estas enseñanzas permanezcan en nosotros y con nosotros de manera que las podamos vivir. Y aquí cito la pregunta 32 del catecismo que estudiamos. Pregunta 32 y respuesta 32. Así que los catecúmenos la dicen. Se la voy a recordar. ¿Por qué te llamas cristiano? Y la respuesta dice, porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante, fíjense, de lo que venimos hablando ahora, participantes de su unción, para que confiese una confesión veraz, el título del mensaje de hoy, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, y que en esta vida luche contra el pecado, luche contra Satanás, con una conciencia limpia y buena, y que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Que el Señor nos ayude justamente a que nuestra confesión sea verdadera, nuestra confesión sea veraz, pero también podamos vivir de acuerdo a eso que confesamos.